Tales de Mileto fue un hombre envuelto en las brumas del tiempo, un enigma que ha fascinado a generaciones. Vivió en la antigua Grecia alrededor del año 624 a.C. hasta el año 546 a.C., en una época de grandes cambios y descubrimientos. Sabemos poco de su vida, pero su impacto en la historia es innegable, dejando una huella que perdura hasta nuestros días. Tales es considerado el padre de la filosofía occidental, un título que refleja su profunda influencia en el pensamiento humano. También es reconocido como uno de los primeros matemáticos, pionero en el uso de la lógica y la razón para resolver problemas. Tales vivió durante un período de gran efervescencia intelectual, donde las ideas florecían y se compartían libremente. Los griegos estaban empezando a cuestionar el mundo que les rodeaba, buscando respuestas más allá de los mitos y leyendas. Se estaban alejando de las explicaciones mitológicas, abriendo camino a una nueva era de pensamiento crítico. Buscaban una comprensión más racional y científica del universo, una búsqueda que Tales lideró con pasión. Tales estuvo a la vanguardia de este movimiento, inspirando a otros a seguir su ejemplo. La genialidad de Tales no residía solo en sus propios descubrimientos, sino en su capacidad para inspirar a otros. Encendió la pasión por el conocimiento en otros, creando una comunidad de pensadores y científicos. Esto condujo a una edad de oro de la filosofía y la ciencia griegas, un legado que perdura hasta hoy. Su influencia todavía se puede sentir hoy en día, en cada rincón del pensamiento moderno. Esto es un testimonio del poder perdurable de la curiosidad y la razón, valores que Tales encarnó. Sabemos poco de la vida temprana de Tales, pero su legado habla por sí mismo. Sin embargo, sus contribuciones a la filosofía, las matemáticas y la astronomía son significativas, marcando el inicio de una nueva era. Su trabajo sentó las bases del método científico y de la tradición intelectual occidental, influenciando generaciones de pensadores. Profundicemos en la vida y los logros de esta notable figura, cuyo legado sigue vivo en la búsqueda del conocimiento. Tales nació en Mileto, una ciudad-estado griega en la costa de la actual Turquía. Esta ciudad, conocida por su vibrante cultura y comercio, era un lugar donde las ideas y conocimientos fluían libremente. Mileto era un bullicioso centro de comercio, lleno de vida y actividad. Atraía a comerciantes y eruditos de todo el mundo conocido, creando un crisol de culturas y conocimientos. Esto la convirtió en el entorno perfecto para que una mente joven e inquisitiva como la de Tales floreciera, rodeado de ideas innovadoras y debates intelectuales. Los relatos antiguos sugieren que Tales viajó a Egipto en su juventud, buscando expandir sus horizontes. Pasó tiempo aprendiendo de los sacerdotes de allí, quienes eran considerados los guardianes del conocimiento. Los egipcios eran maestros de las matemáticas y la astronomía, disciplinas en las que destacaban notablemente. Poseían una gran cantidad de conocimientos que se habían transmitido de generación en generación, preservados en antiguos manuscritos y enseñanzas orales. Tales, con su sed de conocimiento, habría absorbido con entusiasmo todo lo que pudo, siempre buscando aprender más. Aprendió sobre geometría, una materia en la que los egipcios destacaban y que sería fundamental en su trabajo futuro. También es probable que observara sus métodos para medir la Tierra y rastrear las estrellas, técnicas avanzadas para su tiempo. Estas experiencias influirían profundamente en su trabajo posterior, moldeando su pensamiento y enfoque científico. La estancia de Tales en Egipto fue fundamental en su desarrollo intelectual, proporcionándole una base sólida de conocimientos. Le expuso a nuevas ideas y formas de pensar, ampliando su perspectiva y comprensión del mundo. Encendió en él una pasión por el conocimiento, una llama que nunca se apagaría. Esta pasión le acompañaría durante el resto de su vida, guiando sus descubrimientos y contribuciones al mundo. A su regreso a Mileto, Tales no se recluyó en una vida de tranquila contemplación. En lugar de eso, se dedicó a compartir su sabiduría con otros. Sentía la responsabilidad de compartir los conocimientos que había adquirido durante sus viajes y estudios. Creía firmemente en el poder de la razón y la observación para comprender el mundo que nos rodea. Con esto en mente, fundó la Escuela de Mileto, un lugar dedicado al aprendizaje y la investigación. La Escuela de Mileto era un centro de aprendizaje donde se fomentaba el pensamiento crítico, fomentaba el debate y desafiaba las formas de pensar tradicionales, promoviendo nuevas ideas. Fue una ruptura radical con la norma establecida en la sociedad griega.
En aquella época, la mayoría de los griegos explicaban el mundo a través de mitos e historias de dioses y diosas, una visión que Tales desafió. Tales y sus seguidores buscaban explicaciones naturales para los fenómenos naturales, alejándose de las explicaciones mitológicas. Esto los convirtió en pioneros de lo que ahora llamamos el método científico, un enfoque revolucionario en su tiempo. Creían que el universo se regía por leyes que podían comprenderse mediante la observación y el razonamiento lógico. La escuela de Mileto se convirtió en un hervidero de actividad intelectual y un faro de conocimiento. Atrajo a algunas de las mentes más brillantes de la época, quienes buscaban aprender y compartir sus ideas. Sentó las bases para el florecimiento de la filosofía griega y el pensamiento racional. Este periodo de crecimiento intelectual tendría un profundo impacto en la civilización occidental, moldeando su futuro. A Tales se le atribuyen una serie de importantes descubrimientos matemáticos y científicos. Uno de los más famosos es el teorema que lleva su nombre, el teorema de Tales. Este teorema establece que si A, B y C son puntos distintos de una circunferencia en la que la recta AC es un diámetro, entonces el ángulo en B es un ángulo recto. La historia cuenta que Tales descubrió este teorema mientras observaba las sombras proyectadas por objetos de diferentes alturas. Se dio cuenta de que la longitud de la sombra proyectada por un palo era siempre proporcional a la altura del palo. Esto le llevó a darse cuenta de que existía una relación entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. El teorema de Tales es un concepto fundamental en geometría. Tiene numerosas aplicaciones prácticas. Es un testimonio de la capacidad de Tales para observar el mundo que le rodeaba y deducir principios fundamentales a partir de esas observaciones. Sección 5. Observador de estrellas. Tales también fue un agudo observador de los cielos. Se le atribuyen una serie de importantes contribuciones al campo de la astronomía. Por ejemplo, se dice que predijo con exactitud un eclipse solar en el año 585 a.C. La comprensión de la astronomía por parte de Tales no se limitaba a predecir eclipses, también reconoció las aplicaciones prácticas de sus conocimientos, utilizó sus conocimientos sobre las estrellas para desarrollar métodos de navegación marítima. Esto le convirtió en un activo muy valioso para marineros y comerciantes. Las contribuciones de Tales a la astronomía demuestran su capacidad para aplicar sus conocimientos a la resolución de problemas prácticos. No se contentaba con observar el mundo que le rodeaba, quería comprenderlo y utilizar esa comprensión para mejorar la vida de los demás. Además de sus contribuciones a las matemáticas y la astronomía, Tales también fue un astuto hombre de negocios. Hay una historia sobre cómo una vez acaparó el mercado de las prensas de aceite. Lo hizo prediciendo una cosecha excepcional de aceitunas. La visión para los negocios de Tales demuestra que no era un filósofo de Torre de Marfil. Comprendía las realidades prácticas de la vida. Fue capaz de aplicar su inteligencia y sus conocimientos para tener éxito en diversas actividades. La vida de Tales fue un testimonio del poder de la curiosidad, la observación y la razón. Fue un auténtico erudito que hizo importantes contribuciones a una amplia gama de campos. La influencia de Tales se extendió mucho más allá de su propia vida. Inspiró a una generación de pensadores. Estos pensadores harían sus propias y significativas contribuciones a la filosofía y a la ciencia. Uno de los alumnos más famosos de Tales fue Anaximandro. Anaximandro es conocido por su teoría de que el universo se originó a partir de una sustancia ilimitada e indefinida llamada apeiron. Creía que todo en el universo, incluyendo la Tierra y las estrellas, surgió de esta sustancia primordial. Otro alumno destacado de Tales fue Anaxímenes. Anaxímenes creía que la sustancia fundamental del universo era el aire. Pensaba que el aire podía transformarse en otros elementos mediante procesos de condensación y rarefacción. Las ideas de Tales y sus alumnos sentaron las bases para el desarrollo de la filosofía y la ciencia occidentales. Su énfasis en la razón, la observación y las explicaciones naturales para los fenómenos naturales tendría un profundo impacto en el curso del pensamiento humano. Tales de Mileto puede ser una figura envuelta en las brumas del tiempo, pero su legado sigue inspirándonos hoy en día. Nos enseñó a cuestionar, a observar
y a buscar explicaciones naturales para el mundo que nos rodea. Las contribuciones de Tales a las matemáticas, la astronomía y la filosofía sentaron las bases del método científico y de la tradición intelectual occidental. Su énfasis en la razón y la observación desafió las formas de pensar tradicionales y allanó el camino para una nueva era de exploración intelectual. A medida que continuamos explorando el universo y desentrañando sus misterios, tenemos una deuda de gratitud con Tales de Mileto, el hombre que se atrevió a preguntar por qué, y que inspiró a generaciones a buscar respuestas. Tales nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un viaje que dura toda la vida. Siempre estuvo deseoso de aprender, incluso en sus últimos años. Creía que siempre había más que descubrir, más que comprender. El legado de Tales no es solo una colección de teoremas y observaciones astronómicas, es una llamada a la acción, una invitación a abrazar la curiosidad y a no dejar nunca de hacer preguntas. Al subirnos a hombros de gigantes como Tales, recordemos que los mayores descubrimientos suelen nacer de las preguntas más sencillas. Sigamos explorando, cuestionando y ampliando los límites del conocimiento humano. El universo es vasto y está lleno de maravillas que esperan ser descubiertas.